Pero vuelvo a repetir, nosotros acá estamos en un planteo nuevo. Es novedoso este tema. Y por eso nosotros abrimos un poco los ojos. Y podemos decir que parte de la novedad del planteo podemos encontrarlo nosotros en lo que fueron las reacciones contra la definición de la infalibilidad pontificia y de la suprema jurisdicción del Papa, del Romano Pontífice, que fueron definidas en el Concilio Vaticano I, año 1870. Los que han participado del curso del año pasado recordarán que todo el tema de la conciencia, en gran parte, Newman lo trató para responder a la crítica a esa definición del Concilio Vaticano I, a la crítica que se le hacía a la Iglesia Católica por haber hecho semejante definición, que según decían los ingleses de la época de Newman, hacían del Papa como una especie de Dios, porque se enseñaba dogmáticamente que era infalible en sus enseñanzas sobre la fe y las costumbres, y además se establecía que él tenía una jurisdicción y una autoridad directa y universal sobre todos los fieles de todo el mundo. Fue una definición que verdaderamente impactó. E inmediatamente, después de esa definición, se empezaron a escuchar las críticas. Yo las sigo escuchando hasta el día de hoy. Las he escuchado así en ámbitos teológicos, en ámbitos, si la escritura la hacen después, agradezco, porque todo movimiento en la sala, ustedes saben que a mí me distrae muchísimo. Entonces, la hacemos después, yo agradezco. Ya me distraje. Bien, decía que he escuchado en ámbitos teológicos, incluso en nuestras escuelas y demás, críticas a esa famosa definición, como diciendo que respondía a formas de pensar, de vivir propias de fines del siglo XIX, etcétera, etcétera. Es decir, como que era un hecho que tenía que ser criticado. Entonces, miremos nosotros, a los que conozcan ese momento de la historia, les será fácil observarlo. A los que no conozcan ese momento de la historia, al menos fijen su atención en ese punto. Concilio Vaticano I, Roma, 1870, definición del dogma de la infalibilidad pontificia y enseñanza de su jurisdicción directa y universal sobre todos los fieles de la Iglesia. Fue, sin duda alguna, un hecho de la historia de la Iglesia muy importante, que aclaró muchísimas cosas, pero justamente por eso, muchos lo critican y muchos se oponen a esa declaración de los, diríamos, derechos y privilegios del Romano Pontífice, del Papa, de la autoridad del Papa. Bueno, sigamos un poco con la historia. Ustedes saben que pasado el Concilio Vaticano I, entrando ya en el siglo XX, primeros años del siglo XX, surge esa herejía
muy grande que tomó el nombre de modernismo, que siguió agitando las aguas. Siguió agitando las aguas y siguió, diríamos, fomentando un poco ese espíritu de rebeldía contra la autoridad constituida de la Iglesia, sobre todo personificada en la persona del Santo Padre, del Romano Pontífice. Y por un lado y por el otro soplaban los vientos de renovación. Justamente eran tan grandes todos estos vientos de renovación que venían, que al Papa Pío XII, ya a mediados del siglo XX, año 1950 aproximadamente, no recuerdo bien el año, le pareció importante aclarar ciertos temas de lo que se llama la eclesiología, es decir, de lo que es la Iglesia, aclarar qué es la Iglesia, quiénes la forman, cómo se organiza, cómo se estructura, etcétera, etcétera, en una famosa encíclica que se llamó justamente El cuerpo místico de Cristo, Mystici Corporis Christi. Una encíclica muy importante que tenía la finalidad de seguir aclarando cómo está organizada la Iglesia, cómo ha sido fundada la Iglesia, quiénes son sus miembros, cómo están organizados. No era un invento del Papa Pío XII. El tema de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo es un tema tan antiguo que lo podemos encontrar en las mismas cartas de San Pablo. El famoso capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, donde San Pablo hace la comparación de la Iglesia con Cristo y el cuerpo de Cristo con el cuerpo de la Iglesia, que es un cuerpo místico, o sea, no es el cuerpo físico de Cristo, no es tampoco el cuerpo eucarístico, sino que es como un cuerpo espiritual. Ahora, lo que llama muchísimo la atención es que a los muy pocos años de la publicación de esta encíclica se convoca el Concilio Vaticano II, año 1962, y cuando se comienza a tratar el tema de la Iglesia, hay una presión muy fuerte de dejar un poco de lado toda esta doctrina tan rica de la encíclica El cuerpo místico de Cristo y repensar qué es la Iglesia, quiénes la forman, cómo está organizada, etcétera, etcétera. Y la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, que se llama Lumen Gentium, directamente elige otra imagen. La Iglesia es presentada no ya como el cuerpo místico de Cristo, sino que es presentada como el pueblo de Dios. Cualquiera de ustedes que vaya a leer la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, podrán ver cómo se hace toda la descripción de la Iglesia bajo esta imagen, la imagen de pueblo de Dios. Ustedes pueden darse cuenta fácilmente en la diferencia de los dos planteos. Si bien también la imagen del pueblo de Dios puede encontrarse tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, pero son dos planteos distintos. Ustedes dirán, sí, pueden ser complementarios, bien,
Pero aquí se presentó como un planteo distinto. Como por decir así, abandonemos esa imagen, esa doctrina sobre la Iglesia y asumamos esta nueva. Ahora, si ustedes piensan en la imagen del cuerpo, todo es más comprensible. El cuerpo como tal hace referencia primero a una unidad, luego a un todo orgánico, hace referencia a los distintos miembros unidos y entrelazados todos entre sí, hace referencia también al orden, a la jerarquía, porque el cuerpo tiene una cabeza, es decir, en un cuerpo hay una superioridad y hay una inferioridad organizada jerárquicamente, etcétera, etcétera. Por algo, San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describe esa imagen del cuerpo y la aplica a la iglesia. En cambio, en la imagen del pueblo de Dios, todo queda como más confuso. En el pueblo somos todos parte del pueblo. Sí, el pueblo tiene una autoridad, pero la autoridad también es parte del pueblo. Entonces los contornos se fueron haciendo mucho más difusos y la imagen quedó mucho más confusa. Se hacía hincapié en otros conceptos ajenos al concepto de cuerpo de Cristo, por ejemplo, los conceptos de igualdad, todos somos iguales dentro de la iglesia, ¿sí? Cada uno tiene su función, pero fundamentalmente somos todos iguales. Es decir, se hacía sentir un poquito la influencia de las ideas democráticas. Cómo las bases también cuentan, cómo tienen su importancia, cómo no tiene que haber privilegios. ¿Ven? Era un planteo totalmente distinto. Y por eso, cuando se comenzó a hablar sobre el tema de la autoridad en la Iglesia, salió el famoso tema de la colegialidad episcopal. Es decir, que todos los obispos del mundo forman como un colegio, forman como un conjunto y todos gobiernan la iglesia. ¿Ven? Cómo vuelve esta idea de pueblo, de conjunto, de entre todos, sí, por supuesto, recordando al Papa, pero se había llegado a, digo yo, neutralizar aquella famosa definición del Concilio Vaticano I, en donde el primado del romano pontífice aparecía con toda claridad, y aquí en cambio era como que se esfumaba. El uno más. Bueno, esto provocó discusiones muy fuertes y muy grandes en el Concilio Vaticano II, pero bueno, las presiones también fueron muy grandes y finalmente se establece esta nueva doctrina. Se promulga la Constitución Lumen Gentium, pero el Papa Pablo VI, en esas intervenciones heroicas que él tuvo en el concilio, que no es el momento ahora de hablar de ellas, él hizo escribir una nota explicativa previa. Es decir, todas aquellas personas que quieran estudiar el tema de la Iglesia y leen la Constitución Lumen Gentium, antes de leerla, tienen que leer esta nota explicativa. ¿Y sobre qué es la nota explicativa? Sobre la autoridad del Papa.
sobre la autoridad del romano pontífice. Han pasado más de 60 años de esa nota explicativa previa. ¿Quién la lee? Nadie. Está ahí como una pieza de arqueología. La idea había sido que triunfó la doctrina de la colegialidad. Entonces, el Papa Pablo VI, terminado el concilio, y con esta idea de que el gobierno de la Iglesia se hace entre todos y que todos los obispos gobiernan y que todos en conjunto, en forma de colegio, tienen que gobernar la Iglesia, establece lo que se llama la Asamblea del Sínodo de los Obispos. Es decir, que cada 4 años, el Papa va a convocar en Roma un sínodo sobre diversos temas, donde se va a poder ejercer esa colegialidad. Es decir, donde los obispos van a poder venir y donde van a poder intervenir, van a poder hablar, van a poder discutir, etcétera, etcétera. Bueno. Pero el Papa Pablo VI le puso a esa Asamblea General del Sínodo de los Obispos un carácter consultivo. Es decir, el Papa convocaba a los obispos de todo el mundo, que no venían todos, sino que eran unos elegidos de unos cuantos de los países, elegían, bueno, van unos cuantos, qué sé yo, se hablaba sobre un tema, el Papa los escuchaba a todos, y una vez que los escuchó a todos, él después, habiendo escuchado, escribía una exhortación apostólica sobre ese tema, dándole a la Iglesia las conclusiones de esa reunión. Hasta ahora se han hecho aproximadamente, creo que unas 12 o 14 reuniones de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos y se ha hecho alguna que otra asamblea extraordinaria. Pero, como la presión cada vez más fuerte, se veía como que estas reuniones tuvieran un carácter meramente consultivo, era poco. Era poco. Yo me acuerdo, porque yo estaba en el seminario, y le criticaron a el Papa San Juan Pablo II que esas exhortaciones apostólicas conclusivas de los sínodos las firmara solamente él. Claro, porque ven, era como volver a la autoridad suprema del romano pontífice que había sido definida, pero que nosotros queríamos redefinir. Entonces le presionaron para que él pusiera que esas exhortaciones apostólicas eran post-sinodales y que hiciera alusión en el texto de lo que había dicho el obispo tal, de lo que había dicho el obispo cual, de lo que había dicho el obispo tal, como que todos tenían que estar presentes en estas indicaciones que se daban a la Iglesia Universal. De esa manera, como ustedes se dan cuenta, se quería ensalzar la autoridad de los obispos. La idea era que el obispo tuviera como una autoridad más grande y que pudieran en conjunto quizás también presionar. Por eso es que se comenzó a darles a los obispos títulos que antes se les daba directamente al sumo pontífice, como por ejemplo vicario de Cristo, sucesor de los apóstoles, cosa que en principio no está mal porque es cierto, pero ponían de manifiesto esta nueva visión.
ponían de manifiesto esta nueva eclesiología que se presentaba. Si hacemos nosotros una mirada retrospectiva, porque tenemos más de un siglo sobre todo esto, habría que ver si todo este movimiento terminó favoreciendo o amenazando la autoridad episcopal. Tan es así que la Santa Sede, en la última comunicación que ha hecho al sínodo al sínodo alemán, dice justamente que allí se ha desdibujado totalmente la autoridad del obispo. O sea, cómo este tema de la colegialidad, este tema de la sinodalidad, que tuvo como finalidad poner la autoridad del Papa dentro del conjunto de las autoridades de los obispos, finalmente termina como orientándose a una cierta anarquía. Esto es lo que ha dicho el último documento que la Santa Sede ha mandado al sínodo alemán. Bueno, ustedes saben que este sínodo alemán, del que supongo que han sentido hablar todos, porque es novedad en las noticias católicas desde hace más de un año o dos, pretende ser como un anticipo o un ensayo de lo que tiene que ser la Asamblea General del Sínodo de los Obispos del próximo mes de octubre. Como siempre, los alemanes se adelantan, ustedes saben que es un pueblo que tiene su desarrollo, que tiene su inteligencia, que tiene sus valores, y ponen en práctica aquello que se vislumbra, que todavía no se ha instaurado en toda la Iglesia Católica, pero que ellos sostienen que a la larga se va a instaurar. Es como que ellos se adelantan diciendo, hagamos nosotros lo que después los demás nos van a imitar. Ellos han incorporado a los laicos a estas reuniones sinodales y han pasado, esto es muy importante, han pasado de ser reuniones de carácter consultivo a reuniones de carácter deliberativo. Este tema lo vamos a ver a lo largo de todo el año porque es muy importante. Muy importante. Claro, muchos ingenuamente dicen, pero qué lindo, qué hermoso, que se pueda deliberar abiertamente sobre todos los temas. ¿Es así? ¿Nosotros podemos deliberar abiertamente sobre todos los temas de nuestra fe? ¿Son temas para deliberar? ¿Yo puedo plantear un debate, por ejemplo, sobre la encarnación de Cristo? Y que uno diga, no, sí, no, a mí me parece muy bien, que el otro diga, no, a mí me parece muy mal. Son hechos que hemos recibido nosotros de la revelación divina. O sea, fíjense ahí cómo se incorpora un elemento que es ajeno a la tradición católica de los sínodos. Bien, si estas reuniones son de carácter deliberativo, los obispos están allí presentes y no pasan de ser menos observadores de las propuestas y transmisores de esas propuestas a la Asamblea General. Y las propuestas pueden ser de todo tipo, como ustedes ya lo saben. Entonces, ahí tienen ustedes una primera novedad de lo que es la nueva forma de hablar de sínodo, siempre diluyendo el tema de la autoridad.
Otro tema importante es que en general los sínodos trataban de temas pastorales. Y ahora, sobre todo en el sínodo alemán, se han pasado a tocar temas dogmáticos. Por poner un ejemplo, si ustedes ven lo que han sido los sínodos provinciales de Lima en la época de Santo Toribio de Mogrovejo, allí se trataba, por ejemplo, cada cuánto tiempo un párroco tenía que recorrer toda su parroquia, cuántas horas él tenía que ofrecer para las confesiones, cómo sería la celebración de las misas, cómo sería la celebración de los bautismos, o sea, todos temas de carácter pastoral. Y se hablaba de todo eso. En cambio, acá se han incluido temas del dogma, como por ejemplo el sacerdocio. Si el sacerdocio tiene que ser solamente para los varones, si puede ser también para las mujeres, si pueden recibirlo hombres casados. Es decir, se han incorporado temas en estas deliberaciones que no son temas propios para tratar en un sínodo. Van a ver ustedes después cómo Newman lo aclara esto y espero que les quede claro a ustedes también. En la encíclica Pascendi del Papa San Pío X, esta es una encíclica del año 1908 sobre el tema del modernismo, él allí decía que los modernistas enseñaban que en la Iglesia había como dos fuerzas que se contraponían entre sí. Y decía él que según los modernistas, la fuerza progresista en la Iglesia estaba de manos de los laicos y que la fuerza conservadora en la Iglesia estaba de manos de los sacerdotes. Esa era, digamos, la ficción modernista. En realidad, las cosas están exactamente al revés. Y Newman lo va a mostrar muy claramente en el documento que vamos a analizar a lo largo de todo este año. Otro punto que ustedes tienen que ir pensando. La realidad muestra que es exactamente al revés. La fuerza conservadora en la Iglesia está en los fieles y la fuerza progresista está en los pastores. Los documentos que Roma ha mandado sobre el tema de la sinodalidad lo ponen de manifiesto. Son documentos que están hechos por obispos, incluso cardenales. Y son estos documentos que proponen estas novedades que en parte he ido diciendo. Y proponen estas cosas que son absolutamente originales. Y si ustedes recuerdan, no el curso Newman del año pasado, que fue sobre el tema de la conciencia, sino el del anteaño, que fue sobre el tema del desarrollo, el famoso tema del desarrollo de la doctrina cristiana, allí Newman nos enseñaba que no hay auténtico desarrollo en la Iglesia cuando aparece una novedad absoluta. No puede darse una novedad absoluta en la Iglesia. La novedad es Cristo. Y a partir de Él, nosotros podemos desarrollar todo lo que Él nos ha enseñado. Pero no algo distinto, no algo nuevo, que es lo que aparece en estas reflexiones que ya han sido motivo de crítica por parte de todas partes del mundo. ¿Y dónde podríamos encontrar nosotros la novedad más grande en este planteo del sínodo, de la sinodalidad? A mi humilde entender, la novedad está en considerar al tema en sí mismo.
Es decir, hablemos de la sinodalidad. Y el punto de partida es la sinodalidad. Por lo tanto, tendremos que analizar lo que significa trabajo en conjunto, deliberación entre todos, toma de decisiones con el aporte de todos, intervención de todos, etcétera, etcétera. Y si ustedes se ponen a pensar, en ese planteo van a entrar muchos temas que son propios de la mentalidad moderna, democrática, actual. Como por ejemplo, la inclusión, la amplitud, la tolerancia, la diversidad, etcétera, etcétera. No en vano, el último documento mandado por Roma a todas las diócesis tiene como título "Amplía el espacio de tu tienda", para que, ¿cómo se dice? Quepamos, ¿está dicho bien? Quepamos todos. ¿Mm? Bueno, si ustedes se ponen a pensar, es un planteo del tema de lo que es la sinodalidad en sí misma. Pero nosotros somos católicos. O sea, nosotros somos miembros de la Iglesia. El error está en olvidar el carácter específico de la Iglesia Católica y su naturaleza, como la ha querido el mismo Cristo. O sea, el punto de partida tiene que ser otro. El punto de partida no puede ser considerar la sinodalidad en sí misma, sino considerar la Iglesia en sí misma, tal como la ha fundado nuestro Señor Jesucristo, y cómo se puede vivir dentro de esta institución que no es creada por nosotros, sino por Cristo, este tema de la sinodalidad, como ha sucedido siempre en la historia de la Iglesia. O sea, esta también es una novedad muy grande, es un cambio de perspectiva. Y en este punto, y a veces uno se pone a pensar, ¿no será esta la clave? Porque en este punto entra la ideología de género, así de cabeza. Y de hecho es el tema que se discute. ¿De qué están discutiendo en el sínodo alemán? Y de todas estas cosas que son ideología de género, con la homosexualidad al centro. Entonces a veces uno se pone a pensar si en el fondo no es esa la clave para comprender. Yo les quiero leer aquí un texto que se acaba de publicar después de la muerte del Papa Benedicto XVI. Ustedes saben que él pidió que sus últimos escritos fueran publicados después de su muerte. ¿Y por qué pidió eso? Porque él dijo, no estoy en condiciones de soportar las críticas que se levantan contra mí cada vez que yo hablo. Y no estoy en condiciones de soportar el odio asesino con el que se levantan esas críticas. Usó esa palabra. Odio asesino de las críticas que se levantan contra mí. Por eso pidió que estos textos fueran publicados después de su muerte. Bien, el texto que les voy a leer es sobre la ideología de género. Y es un escrito que él le presentó al Papa Francisco después de una entrevista que había concedido el Papa Francisco. Se la mandó al Papa Benedicto para preguntarle qué le parecía. Cómo parece que hacía al principio el Papa Francisco. Lo tenía como costumbre. Y el Papa Benedicto le contesta con este texto que ahora se los leo, que yo lo interpreto como un llamado a intervenir con este tema.
o sea, un llamado, una súplica a que la Iglesia dé una palabra clara sobre este tema. Y dice así, a página 463, usted habla del difícil problema de la pastoral para los homosexuales. También aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Ya en el Catecismo de la Iglesia Católica hemos tratado de encontrar, después de largos debates con las diversas corrientes, el equilibrio entre el respeto de la persona, el amor pastoral y la doctrina de la fe. Encuentro este equilibrio en sus palabras. Pero también aquí quisiera agregar un aspecto que resulta de los problemas de la propaganda pública sobre este punto. La filosofía del Gender, que es la ideología de género, que aquí está en juego, nos enseña que es la misma persona en sí misma la que se hace hombre o mujer. Ser hombre o mujer no es más una realidad de la naturaleza que nos precede. El hombre es un producto de sí mismo. La filosofía de Sartre se concretiza aquí en aquel momento que aún no era previsible. Se trata de una radical negación del creador y de una manipulación del ser en la cual solo el hombre es dueño de sí mismo. En esta propaganda no hay interés para nada del bien de las personas homosexuales, sino de una querida manipulación del ser y una radical negación del creador. Yo sé que muchas personas homosexuales no están de acuerdo con estas manipulaciones y sienten que el problema de su vida se convierte en un pretexto para una guerra ideológica. Por eso, la resistencia fuerte y pública contra esta presión es necesaria. Tenemos que hacer esta resistencia sin perder en la vida pastoral el equilibrio entre amor del pastor y verdad de fe. Un llamado, un apelo que hizo el Papa a intervenir decididamente y claramente contra esta ideología que es negación del creador. En el sínodo alemán es la base, la ideología de género. Y lo he escuchado al padre Santiago Martín, que dice que en una diócesis se ha puesto como doctrina obligatoria. Entonces, uno se pone a pensar si no es este el gran tema que está de fondo. Bueno, otra novedad que aparece en estos escritos, notable, es que se quiere poner la sinodalidad como quinta nota constitutiva de la Iglesia. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo le dio a su Iglesia 4 notas constitutivas. Una, santa, católica y apostólica. Son las 4 notas que nuestro Señor Jesucristo le dio a la Iglesia cuando la fundó. Bien, ahora se le quiere agregar esta quinta, sinodal. O sea que la Iglesia tiene que ser una, santa, católica, apostólica y sinodal. Y si esta es una nota constitutiva de la Iglesia, por lo tanto es necesaria y obligatoria. Por algo se habla de conversión sinodal. No sé si han escuchado ustedes. Tenemos que convertirnos. Se hace un traspaso de categorías que son eminentemente morales
y espirituales al tema de la sinodalidad. Es decir, nosotros tenemos que convertirnos a la sinodalidad. Y por otra parte, otra novedad que se presenta, que esta la paso un poco rápido porque se nos va el tiempo, es el tema de los textos de la Sagrada Escritura que se ponen. Uno los ve y son textos que están específicamente elegidos y que podrían ponerse otros textos que aparentemente los contradigan. Ustedes saben que el uso de los textos de la Sagrada Escritura no es fácil. Les habrá pasado a ustedes cuando viene algún protestante a tocar en la puerta de la casa. ¿Cómo yo puedo sacar de contexto un texto y me dice cualquier cosa? Por eso la Iglesia siempre lee la Sagrada Escritura en su unidad y la interpreta a la luz de la tradición y con las intervenciones del magisterio. Aquí los textos que se utilizan, como este que les acabo de decir, agranda el espacio de tu tienda, uno dice, ¿qué es lo que me quiere decir? Y también pueden encontrar ustedes, hay una novedad, en las distintas preguntas que se ponen para la consulta al pueblo de Dios. Bueno, todas estas cosas han suscitado muchas críticas por todo el mundo. Creo que ustedes sabrán que el cardenal Pell, recientemente fallecido, hizo una extensa crítica sobre el tema de la sinodalidad y lo calificó como una pesadilla tóxica. Es importante, está en internet, eso todo ustedes lo pueden leer, está todo publicado. Es muy interesante el escrito del cardenal Pell. Y además él lo tuvo que pagar casi con su propia sangre, porque lo metieron preso, ustedes saben. Con la ideología de género le hicieron una acusación falsa y lo metieron preso en cárcel pública y después lo tuvieron que absolver. Pero ¿quién le paga ese año que se comió en la cárcel? O sea, él conocía por su propia experiencia lo que era toda esta problemática. Por eso nosotros tenemos también que abrir los ojos sobre esto. La Santa Sede ya ha intervenido 3 veces en el sínodo alemán. 3. La primera fue el llamado que les hizo a no cortar la comunión con toda la Iglesia Universal. Es decir, que ellos estaban como comenzando un cisma. La segunda intervención ha sido cuando han ido los obispos alemanes a fines del año pasado en visita ad limina a Roma, las reuniones que tuvieron en todos los dicasterios. Y finalmente la nota enviada y firmada por los 3 cardenales, el cardenal Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, el cardenal Ladaria, que es de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, y me estoy olvidando el tercero, Ouellet, Ladaria, bueno, que es del clero o de la liturgia, prohibiéndoles a los alemanes las asambleas sinodales. Es decir, Roma ha tomado cartas en el asunto y posiblemente esto también modifique la dinámica de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos de octubre. Y un golpe grande, reciente, recentísimo, creo que no tiene ni un mes,
ha sido que las 4 famosas teólogas de la Iglesia en Alemania, miembros del sínodo, las 4 renunciaron. Dijeron, nosotras nos retiramos de esta asamblea porque se contrapone a lo que es la Iglesia católica. Con lo cual, fíjense cómo Newman va teniendo razón. Ya lo vamos a ver cómo tenía razón. De que los fieles son los custodios de la tradición. Los fieles son los que custodian la tradición. Hermosa la actitud de estas 4 mujeres, seguramente las van a ver ustedes en muchas informaciones, que dijeron, nos vamos. Nos vamos. Bueno, he tratado de hacer esta apretada síntesis sobre el trasfondo de esta temática, sobre las novedades que se presentan y sobre la situación en la que estamos. Espero no haber sido muy confuso, espero no haberlos confundido, y si los confundí, bien, sepan que es una situación confusa la que vivimos. Es una situación confusa. Por lo tanto, necesitamos luz. Y aquí contesto una pregunta que me hicieron. ¿Newman habló de estas cosas? Y bueno, sí habló. Porque él tenía ese como carácter profético propio de los santos y se daba cuenta dónde estaban los problemas y dónde había que aportar luz. Entonces, él hizo un escrito, que lo voy a presentar en la próxima reunión, justamente sobre esta temática, en parte distinto, pero en parte igual. Por eso, en la próxima reunión, si Dios quiere, el domingo 2 de abril, que es Domingo de Ramos, voy a hablar sobre el planteo de Newman, porque él habló de esto. Voy a hacer una explicación también un poquito histórica, cómo él se encontró en una situación en la que quiso escribir sobre estas cosas, y ese escrito que le trajo a él muchos problemas en aquel momento, hoy se convierte en un faro, creo yo, que puede ayudarnos a todos a no desbandarnos y a no confundirnos y a no equivocarnos con esta nueva temática de la sinodalidad. Así que bueno, los convoco para el próximo primer domingo de abril.